Las últimas encuestas Criteria y Pulso Ciudadano mostraron un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast, además de resultados que abren debates sobre temas como la megareforma del gobierno, el CAE, el levantamiento del secreto bancario. Para analizar estas cifras y su impacto en el escenario político nacional, vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Buenas tardes, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Miguel Ángel, ¿cómo interpreta que distintas encuestas coincidan en mostrar un aumento de la desaprobación del presidente José Antonio Kast? ¿Se trata de una tendencia consolidada ya o podría ser un fenómeno coyuntural? Es muy interesante porque cuando uno toma varias encuestas, no solamente un punto o dos, sino que toma, como ustedes bien decían, Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM, Panel Ciudadano UDD también, uno se da cuenta de que, en primer lugar, hay una base bastante estable, al menos en las últimas 3 semanas, que está en torno al 37-40%. Fíjate que ahí Pulso es un punto bastante lejano a lo que muestran otras encuestas. De hecho, el 30% que ellos muestran es la única encuesta que lo muestra tan bajo, y probablemente por efecto de su metodología, que es online, más centrada en gente joven. Pero lo importante es entender la tendencia que se va dando. Y hay un punto de inflexión clave para el gobierno que no ha logrado recuperar, que fue el anuncio del MEPCO, ¿no es cierto?, y el alza de las bencinas. Desde entonces, un gobierno que inició con 50% de aprobación, ya cayó, ¿no es cierto?, a una base entre 35 y 40 puntos, y desde entonces se ha ido moviendo. Vimos algo muy natural después de la cuenta pública, con un aumento de 3-4 puntos en promedio en las diferentes encuestas, y hoy en día se solidifica allí. La clave, eso sí, y me parece lo más importante, es hacerle doble clic a ese porcentaje. No es que la mitad de los chilenos solamente rechace la acción del gobierno y un 40%, para simplificarlo, lo apruebe, sino que hay un grupo de personas que están constantemente cambiando su evaluación del gobierno. Uno podría decir, de hecho, que hay un tercio que aprueba el gobierno durante los últimos 100 días de manera constante, hay un tercio que lo rechaza de forma constante, y hay una mayoría de la población que fluctúa entre aprobación y desaprobación dependiendo de lo que son las expectativas de instalación del gobierno, y además también de las acciones de política pública llegados a los efectos que tienen sobre su vida. Hoy en día está en un momento delicado, ¿no es cierto?, por el aumento del costo de los combustibles, del costo de vida, la tasa de desempleo, y de alguna forma eso se refleja directamente en la aprobación de una ciudadanía que no tiene mucha paciencia para esperar resultados, que entiende que el momento del país es complejo y que siente que, especialmente los votantes que eligieron a José Antonio Kast en segunda vuelta, quieren resultados concretos y rápidos, cuestión que durante los primeros 100 días no se han logrado comunicar o plasmar por parte del gobierno. Bien, ¿y qué factores cree que están influyendo con mayor fuerza en el deterioro de la evaluación presidencial? ¿La economía, como usted nos decía, con el que han subido los combustibles y el costo de la vida, o la seguridad o las reformas en general impulsadas por el gobierno? Fíjate, me parece que las dos áreas más fundamentales son, como bien tú señalabas, seguridad y economía. Ahora se hace un anuncio de que podrían bajar los combustibles el día jueves. Vamos a ver si eso significa algún nivel de aumento en la aprobación del presidente. Es difícil, porque una vez que las personas actualizan sus preferencias y desaprueban la acción del gobierno, no es algo de una semana a otra poder recuperar esa confianza por parte de la administración de Kast. Y la parte de seguridad también es clave. O sea, cuando tuvimos muchas noticias durante un par de semanas sobre la inexistencia de un plan, problemas del Ministerio de Seguridad, que el gobierno José Antonio Kast intentó corregir con el cambio de gabinete, con la incorporación de Martín Arrau. Y vamos a ver si su estilo comunicacional tiene un impacto también en esa aprobación. Ahora, cuando hablamos del tema de las reformas, fíjate, me parece que todavía es campo de especulación. Porque, por ejemplo, si se llega a aprobar la megareforma, no van a haber resultados inmediatos en términos de crecimiento económico y creación de empleo. Entonces, muchas veces, cuando uno mira un periodo muy corto, estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de 3 meses y un poco más de gobierno, no significa necesariamente que va a ser el final de ese gobierno. Un muy buen ejemplo fue la presidenta Michelle Bachelet durante su primera administración, que tuvo un momento complejo en plena crisis subprime y que termina con más de 80%. Los tiempos actuales del sistema político del país no están para lograr ese porcentaje de aprobación, pero si efectivamente la reforma tiene efectos, las personas comienzan a sentir que hay más oportunidades laborales, que el costo de la vida se contiene y se reduce en elementos que son muy sensibles, como las bencinas.
Ahora, por ejemplo, en invierno, el queroseno, ¿no es cierto?, la parafina para poder calentar los hogares. Lo que va a terminar ocurriendo es que en mediano plazo podríamos ver un repunte de la aprobación del presidente y de su administración. Pero en este momento particular, uno esperaría que ninguna aprobación de un proyecto de ley, por muy triunfo político que pueda ser para el gobierno, se debería traducir rápidamente en puntos de aprobación, porque lo que las personas esperan son resultados concretos frente a los dolores, las urgencias, las necesidades que perciben en su entorno familiar y en su barrio. Y eso toma mucho más tiempo que simplemente 3 meses, y es donde el gobierno de alguna manera se juega la carta de largo plazo. Ahora, a ver, respecto a la mega reforma particularmente que está impulsada por la moneda, ¿cree que existe un problema de contenido, de comunicación, de ambas cosas para explicar sus beneficios a la ciudadanía, o de tiempo, como también usted nos dice? Fíjate que hay que ver bien la discusión que se da entre los ciertos focos de opinión pública. Cuando uno mira, por ejemplo, el rol de la oposición, que hace un énfasis muy particular en la idea de que esta es una reforma que favorece a un grupo específico de la población, y por otra parte uno tiene un gobierno que empuja la idea de que es una agenda pro crecimiento, específicamente intenta intencional en el ámbito de empleo, donde sabemos que el deterioro de las cifras del país es preocupante. Tenemos, ¿no es cierto?, durante más de 40 meses consecutivos 8 puntos de desempleo, en regiones como mi región, la del Biobío, 10 puntos, ¿no es cierto?, hace varias mediciones. Eso es la competencia del mundo de la opinión pública, y hace que un grupo de personas tienda a disminuir sus expectativas frente a lo que creía por la opción que votó. Estamos hablando de los votantes de José Antonio Kast. La aprobación de la reforma me parece que no se va a transformar en más que algunos puntos de aprobación positiva simbólica, porque son puntos que son muy fáciles de perder, y aquí viene lo más importante. En un electorado volátil, ¿no es cierto?, vemos que de primera vuelta electoral pasas de un candidato que llega al 30% a que uno que obtiene 58%, o sea, hay un porcentaje muy amplio de personas que cambian rápidamente su opinión dependiendo de la necesidad que perciban y el candidato que tenga mayor credibilidad o reputación en esa área, pero ellos esperan resultados. Aquí no es tanto ideológico partidista la aprobación de las personas y un grupo particularmente mayoritario de chilenos, sino que es sobre las acciones concretas. Pero incluso la aprobación de la mega reforma no va a dar resultados concretos en el cortísimo plazo. No vamos a ver un aumento del empleo ni mayores ofertas laborales al día siguiente de una posible aprobación. Es algo que va a tomar tiempo y que además es fruto de otras acciones que tiene que tomar a cabo el Congreso y la administración de Kast. Entonces, por eso te digo, uno podría pensar en que se va a aplanar, a menos que hayan escándalos o problemas exógenos, la línea de aprobación durante los siguientes meses, y que probablemente vamos a estar fluctuando entre el 35 y 40%, y solo si el gobierno es capaz de comunicar bien y presentar buenos resultados que sean validados y considerados por la ciudadanía en ámbitos de empleo y seguridad, lo que va a permitir que en el mediano plazo, en 12 o 24 meses más, se vea un repunte de aquello. Fíjate que, por último, lo que hemos visto en los últimos 3 gobiernos es que cada vez de manera más rápida se erosiona la base de aprobación de un gobierno que entra con alta expectativa y que las personas no tienen más allá de 3 meses de paciencia para enfrentar resultados. Pero cualquier persona también entiende que las políticas públicas que cambian la vida y la dirección del país requieren de tiempos más largos. Y en ese intertanto, la comunicación de los agentes de los partidos de oficialismo y gobierno es clave, y en esa competencia no se ve el efecto de lo que puede ser una política pública, se ve simplemente quien logre instalar de mejor idea nociones o cuñas, ¿no es cierto?, en la ciudadanía y la opinión pública. Por eso te digo que hablar de aprobación en este Chile actual es hablar de si el gobierno va a lograr ciertas metas que se impuso y si la ciudadanía las va a percibir como fruto del trabajo del gobierno o como una casualidad dentro del sistema. Miguel Ángel, volvamos a las mediciones puntualmente que nos han reunido. Miguel Ángel Fernández, estamos conversando con él, subdirector académico de Faro UDD. Pulso Ciudadano, Criteria, CADEM también muestran diferencias en los porcentajes, pero una tendencia similar. ¿Qué tan relevante es mirar la fotografía de una encuesta, el momento específico, versus la evolución de los datos en el tiempo? Mira, hay momentos donde es fundamental. Cuando pasa un hito muy importante, como fue el anuncio del MEPCO, ¿no es cierto?, en el caso del presidente Kast, allí uno tiene que fijar completa atención sobre qué ocurre con el porcentaje de aprobación y reprobación, porque es un termómetro inmediato
de lo que la ciudadanía percibió fue el mensaje de gobierno. Y allí vimos, ¿no es cierto?, que se deterioró, se erosionó rápidamente la aprobación y aumentó por consecuencia la desaprobación. Pero desde entonces las fluctuaciones son relativamente mínimas. Cuando vemos medición semana tras semana, vemos que hay cambios de 2 puntos, de 3 puntos, que están dentro de los márgenes de error de las encuestas, de las técnicas de muestreo y encuesta. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira Criteria, la medición del 7 de junio fue 40% de aprobación. La de la semana siguiente fue 39%. Hay un punto de diferencia, pero cuando uno empieza a mirar hacia atrás, básicamente siempre se sostiene entre el 36 y el 40%. Esto fue algo que nos acostumbramos mucho con el gobierno del presidente Boric, que se sostuvo generalmente en torno a 1/3 de aprobación durante más de 24 meses de su mandato. Y en el caso de la reprobación también ocurre lo mismo. Hay saltos que semana a semana parecen ser de 3, 4 puntos, pero cuando uno mira las últimas, parecen 6 semanas, está relativamente estable, se mueve en un rango que uno podría anticipar. Cuando ocurre el cambio abrupto, como con el MEPCO, vuelvo a mencionar, allí uno entiende que hubo un hito político que cambia la dirección del gobierno y que requiere muy probablemente afinar piezas comunicacionales. De hecho, me parece que el cambio de gabinete responde de alguna manera a ese instante de anuncio del MEPCO que termina consolidándose un par de semanas después. ¿Va a tener un impacto político esta desaprobación del 50%, pensando que todavía le queda todo el mandato por delante? ¿Es un impacto político también? Sí, y esto también le ocurrió al gobierno anterior y es algo que tenemos que acostumbrarnos en el sistema chileno. Generalmente ocurre que en primera vuelta las personas votan por la preferencia más honesta de su corazón, si uno quiere ponerlo de una manera sencilla. Pero en segunda vuelta operan identidades negativas. No se vota por alguien porque se pliegue completamente a su proyecto, sino que muchas veces ocurre que se vota por el contrario de lo que no quiero que se instale en el país. Fue el caso de Boric Kast hace 5 años atrás, fue el caso también de Jara Kast el año pasado. Y eso significa que tu base de votos no significa necesariamente que tengas un grupo que está adherido plenamente a tus ideas ni a tu plan de gobierno, simplemente significa que el otro no le gustaba. Y por eso vemos cambios tan abruptos de manera tan rápida en las primeras semanas. O sea, la primera medición de Panel Ciudadano, cuando se instaló la oficina del presidente electo, estaba en torno al 59% de aprobación. Pero ya cuando llega a gobernar, ya había bajado 55 y a las semanas después llega a 40 puntos, ¿no es cierto? Entonces, es clave eso. Ahora, gobernar con un rechazo muy alto hace las cuestiones un poco más difíciles, porque además le da mecánicas a la oposición, y esto sea Kast el presidente, Boric el presidente o el siguiente que tengamos, para poder instalar la idea de que el gobierno va por el mal rumbo. Pero fíjate que me parece que ninguna de ellas es una hipótesis acertada, porque lo que te está diciendo gran parte del país es que la decisión por la cual terminó votando no necesariamente es la que sea más directamente honesta a su ideología, a su forma de entender el mundo, sino que era el mal menor, el famoso mal menor. Y los gobiernos tienen que acostumbrarse a gobernar así. Ahora, es distinto pensar en gobernar con un 37-40% de aprobación y un 50% de rechazo a gobernar en momentos como los vivimos durante la administración de Sebastián Piñera II, donde llegó a 7-8% de la aprobación y más de 70% del rechazo. Entonces, es más estable de lo que uno cree, y me parece que el gobierno del presidente Boric logró terminar su mandato con ese tercio de aprobación que generaba presión ciudadana, pero que igual permitía un trabajo con las cámaras para poder avanzar en ciertos proyectos emblemáticos como fueron pensiones, por ejemplo. Hablemos de futuro, Miguel Ángel. Conversamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. ¿Qué señales debería observar el gobierno en las próximas semanas para determinar si enfrenta un desgaste pasajero, un problema político más profundo, considerando las próximas elecciones parlamentarias y municipales, o todavía es muy prematuro establecer una relación? Es muy interesante porque en Chile terminamos una elección e inmediatamente comenzamos a ponerle sombreros de candidato presidencial a otros candidatos. He escuchado mucho, por ejemplo, ahora de para quién juega el gobierno, si juega para Franco Parisi, si juega para la oposición, y hay aquí hipótesis, visiones de lo que va a ocurrir diferentes. No hay que anticipar tanto de esto porque hay una máxima en política que el cementerio está lleno de posibles presidentes de la República o posibles candidatos. Todos van a intentar utilizar su momento para posicionarse en la discusión pública y transformarse en líderes que representen, ¿no es cierto?, las angustias, las preocupaciones de la ciudadanía. Pero recién llevamos 3 meses de gobierno
no hemos visto el resultado concreto de ciertas acciones de corte especialmente administrativo, como son, por ejemplo, ¿no es cierto?, los procesos de inversión en Chile a través de la reducción de la permisología, que se llama, y una unidad específica del Ministerio de Economía en ello. Si eso funciona, probablemente el gobierno va a tener un par de puntos buenos. Pero aún así, cuando uno mira la configuración de los partidos y los diputados, los senadores que compiten en el mundo público, uno puede ver que claramente la atención mediática está, por ejemplo, en el partido de la gente y en Franco Parisi, que la gran pregunta es cómo va a intentar sostener su presencia pública y ese rol de articulador, de negociador fundamental dentro de la Cámara de Diputados en la cual se ha transformado. Miremos lo que pasó con el trámite de la mega reforma en la Cámara Baja, ¿no es cierto? Pero para sostener eso se requiere prudencia y capacidad de capturar oportunidades. Prudencia porque van a haber periodos donde probablemente las oposiciones van a estar más calladas, y cazador de oportunidades porque cuando hay un momento de reclamar crédito de un proyecto, como fue por ejemplo la incorporación de los medicamentos y los pañales para adultos en la mega reforma, el PDG lo hizo muy bien bajo el liderazgo de Franco Parisi y eso lo catapultó. Y esto me parece que vamos a empezar a observar de manera muy clara también en ciertos funcionarios, por ejemplo el rol de los delegados presidenciales en ciertas regiones donde no puede ir el incumbente a la reelección. La región de Valparaíso, la región metropolitana, por ejemplo. Ahí va a haber también una competencia, una tensión natural para comenzar a posicionarse en términos automovilísticos en la pole position para enfrentar las elecciones que nos quedan 2 años todavía y claro, 3 para la elección presidencial. Pero siempre sabemos que en política la ansiedad del candidato es parte clave de la discusión pública. Usted nombró algunos de los principales mensajes comunicacionales de los candidatos. Si tuviera que identificar el principal desafío político del gobierno hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese titular? Construir la oportunidad de un gobierno de continuidad. Porque si algo hemos tenido desde Michelle Bachelet 1 en adelante es que ninguna coalición ha logrado plasmar su proyecto político y su capacidad de gestión administrativa en que uno de los suyos tome la posta. Y probablemente el nivel con el cual vamos a evaluar a los gobiernos de aquí en adelante es si logran dejar a alguien que continúe con esa visión de política pública, esa visión de Chile que intenta plasmar una administración. Bien, Miguel Ángel Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros, subdirector académico de Faro UDD. Gracias por esta interesante conversación. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa comercial. Usted